Hablemos de las herramientas y estrategias de crecimiento tecnológico para tu negocio. Esto es el Podcast Hostline. Empezamos ahora. Bienvenidos a un Hostline Podcast. En la era digital actual, la presencia en línea se ha convertido en un pilar fundamental, como todos sabemos, para las empresas y emprendedores. Esta presencia, que comienza con un sitio web, requiere una base sólida y confiable para asegurar su éxito y eficiencia. Aquí es donde entra en juego la elección de la infraestructura adecuada de alojamiento web. Para ello nos acompaña hoy un experto en el tema, Don Ángel. Bienvenido. Gracias, Dayana. Hola, Dayana, es un gusto estar aquí acompañándola en este programa. Muchas gracias, Don Ángel. Para los que no saben, Don Ángel es nuestro blogger especializado en tema de tecnología, de hosting. Además de ello, es un redactor impresionante de este tipo de contenidos. Con él vamos a hablar sobre los servidores dedicados, qué son y por qué podríamos necesitar uno. Don Ángel, ¿qué es un servidor dedicado? Por excelencia, un servidor dedicado es una máquina exclusiva para uso y disfrute de una empresa o de una persona natural. A diferencia de otras soluciones de alojamiento o de procesamiento, donde se comparte la máquina con otros usuarios, aquí no se presenta esa limitación. Ok, así que un servidor dedicado es más que simplemente un espacio en un data center. Es una solución completa que ofrece potencia y flexibilidad. Totalmente de acuerdo. A todos se nos tiende a olvidar que por excelencia un servidor web es una computadora especializada para ser almacenada en un data center. Y al igual que las computadoras tiene memoria RAM, dispone de un procesador, dispone de conectores. Y en la medida de lo posible, todos estos recursos en exclusividad son para quien contrate un servidor dedicado. Y si hablamos un poco de la diferenciación de otras formas de hosting, que a veces tendemos como a confundir, por ejemplo el hosting compartido, un VPS o un cloud hosting. Yo creo que la manera más fácil de asimilarlo, me gusta hacerlo con comparaciones. Imaginemos que vivimos en un conjunto residencial. En un conjunto residencial se dispone de ciertos recursos que son privados, pero muchos son compartidos. Esa pudiera ser la figura del hosting, del compartido que llamamos nosotros del shared, porque la máquina se comparte con muchas personas y muchas veces nuestro servidor o nuestro sitio web está optimizado, pero el de nuestros vecinos no. Nos frena la capacidad y el rendimiento, el uso que le puedan dar quienes están alrededor. Ahora bien, un VPS es un servidor virtual que se puede homologar a un condominio, donde se comparten ciertas cosas, cada vez más poquitas frente a la otra figura, pero tenemos mayor capacidad, tenemos mayores prestaciones que en un compartido. Y luego viene la máquina exclusiva, que es como si tuviéramos una finca solo de nosotros. Entendido, Don Ángel. Entonces, ya ahora que entendemos un poco la diferencia entre estos tres, ¿qué hace especial al servidor dedicado? ¿Qué ventajas tiene? Porque bueno, yo creo que cada uno tiene características específicas, pero ¿qué hace que la persona diga, yo necesito un servidor dedicado? ¿Cuáles son esas ventajas? Por antonomasia, la característica que más se destaca es la potencia de cómputo. Es claro que una empresa pequeña pues no necesita este tipo de grandes máquinas. Eso es como la persona cuando adquiere un vehículo. Una persona, digamos, con necesidades muy básicas comprará un carro utilitario, pero una persona que ya esté en nivel de carreras seguramente necesite un bólido que se ajuste a esas características. Un servidor dedicado es eso, es realmente un bólido, no solo por velocidad, también por potencia, también por memoria RAM y sobre todo por exclusividad de recursos. Esto puede parecer como no tan importante, pero ahí está el meollo del asunto. Resulta que la seguridad de la información se ve más comprometida en los servidores compartidos que en los servidores VPS, y a su vez es más fácil asegurar un servidor dedicado. Para allá iba. Hoy en día que vemos tantos ciberataques y hablamos tanto de ciberseguridad, ¿qué beneficios tiene el servidor dedicado? Al tener el servidor dedicado tenemos control total. Al tener control total también es nuestra responsabilidad lo que sucede allí. Resulta que en términos informáticos se habla de permisos y acceso al root, al raíz. ¿Esto qué significa? Que podemos desde un principio acondicionar la máquina
con el software que necesitemos para evitar intrusiones, cerrar permisos de carpetas y hacer todo lo que sea pertinente para que el servidor sea seguro. En un servidor compartido no podemos acceder a profundidad ni podemos blindar nuestro sitio. Don Ángel, usted que es un experto en el tema, ¿cuándo necesitamos un servidor dedicado? Digamos que esta decisión de optar por un servidor dedicado debe basarse en una evaluación cuidadosa de las necesidades específicas de cada empresa. Pero para usted, ¿en qué se basaría para saber si necesita un servidor dedicado? Un buen principio puede ser un emprendedor o una pequeña y mediana empresa, generalmente empieza con un servidor compartido. Cuando tiene un flujo de clientes interesante o cuando tiene muchas visitas web, ya debe usar un servidor virtual privado o un VPS. Cuando ya se rompen ciertos límites y tenemos o muchas consultas internas a una base de datos, por ejemplo una intranet, o por ejemplo tenemos muchas visitas porque nuestro sitio es muy grande, tenemos aplicaciones, digamos la exigencia es mayor, ahí es donde entra un servidor dedicado. Es claro que un servidor dedicado, entre comillas, le puede quedar grande a una empresa pequeñita que está empezando, pues porque sería desperdiciar y salía supremamente costosa. Por ejemplo, don Ángel, hablando de tecnología y aplicaciones, hoy en día que hablamos tanto de los gamers, los juegos en línea y hosting de aplicaciones pesadas, para ellos, para estos múltiples jugadores que a menudo requieren la estabilidad de recursos, ¿necesitan un servidor dedicado? La mayoría de juegos hoy por hoy permiten muchas configuraciones. Desde VPS en adelante se pueden configurar para jugar de acuerdo a la plataforma que se elija. Es claro que un servidor dedicado pues le permite mayor cantidad de recursos y puede ser más estable a la hora de jugar. Seguramente haya que hacer algunos acondicionamientos, de pronto algunos juegos exijan una tarjeta gráfica o cosas así, pero pues es más fácil adaptar el servidor dedicado que una máquina más pequeña. Cuando su merced nos habla del control total y la personalización, ¿a qué hace referencia? Así como cuando alquilamos una casa nos entregan las llaves, nosotros tenemos control desde el comienzo, qué tipo de seguridad le ponemos a nuestra casa, qué tipo de candados usamos, qué tipo de colores usamos en nuestra casa. En el servidor dedicado es exactamente lo mismo, nos entregan el uso del recurso y nosotros podemos disponer a discrecionalidad. Eso significa que si no somos responsables o eficientes, pues también nos puede quedar la seguridad abierta, las puertas abiertas y puede ser comprometida nuestra información si no tenemos la precaución debida. Hablando de precauciones, las consideraciones al elegir un servidor dedicado, pues es una decisión importante que debe tomarse con cuidado, ¿no? Hablando de tema de costos, especificaciones técnicas, sistemas operativos y software de gestión. Hablemos un poquito de eso, don Ángel. Pues sí, eso pasa como las decisiones o las inversiones que se hacen en la vida. No es lo mismo comprar, no sé, cosas en una tienda, cosas pequeñitas, hacer inversiones como en un apartamento, quizás en un inmueble grande. Son decisiones que tomas con mayor calma. Del mismo modo, las decisiones de pasarnos a un servidor dedicado deben ser sopesadas pues, debidamente, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de rendimiento, de rentabilidad para el negocio que lo necesite. Por eso es importante asesorarse pertinentemente de empresas como Hotline, que proveen no solamente el know-how, sino que además acompañan a la persona en todo el proceso, de tal forma que obtenga específicamente el servidor que necesita y no el que cree necesitar. Entonces aquí hablaríamos un poco de la reputación y la fiabilidad del proveedor. Totalmente de acuerdo. Cuando usted mira el mercado de los alojamientos web en general, observa que muchos ofrecen servicios de alojamiento compartido, digamos que eso es lo más masivo. Los servidores VPS al estar en un nivel un tanto más elevado, la cantidad y la calidad de proveedores ya se reduce. Y quienes proveen servidores dedicados, digamos que están en otro nivel, porque casualmente el tipo de soluciones es más para empresas, es más para llevarlo con calma, estudiarlo y tomar las decisiones pues muy concienzudamente. Bueno, como usted nos menciona, Hotline es experto en el tema. ¿Qué tipo de asesoramiento reciben las personas que estén interesadas en adquirir un servidor dedicado por parte de Hotline?
Bueno, hay muchos tipos de usuarios y clientes. Hay clientes que saben que necesitan y compran en línea, facturan y salen y se van. Hay otro tipo de usuarios que en realidad no entienden ni la terminología técnica, ni saben a carta blanca qué tipo de servidor es el idóneo o conveniente para ellos. En Hosden efectivamente se estudia el caso de la persona y de acuerdo a la necesidad se les sugiere qué es lo que mejor les conviene a ellos. Si ellos quisieran, o bueno, las personas estarían interesadas en ver dónde se va a alojar sus servidores dedicados, ¿pueden hacerlo? Sí, claro, en Hotline existe la posibilidad ante requerimiento y con cita previa de darse una vuelta por el centro de datos de manera que puedan apersonarse, se puedan sentir tranquilos, no solo de la infraestructura física, sino de todas las instalaciones eléctricas, etcétera, etcétera, de un nivel muy elevado, tal cual es el data center Nebula, donde ingresaría la máquina en un momento dado. ¿Qué tipo de soporte y servicios de respuesta a incidentes debe manejar cualquier proveedor de servidores dedicados? Vale, aquí para no enredarnos, digamos que hay como un acompañamiento básico que es al que tienen derecho prácticamente cualquier persona que contrata un servicio, y hay un acondicionamiento y hay un seguimiento que realmente se pagaría por horas cuando se requiere, digamos, acompañamiento especializado durante más tiempo para cosas más complicadas, más difíciles, por decirlo así. En el acompañamiento básico, pues seguramente se presten servicios de decirle al usuario cuando tenga alguna emergencia, que se queje porque pasó algo, le digan se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, ¿vale? Pero al igual que cuando alquilamos un apartamento y nos entregan las llaves de puertas para adentro, es nuestra responsabilidad. Y la empresa acompaña, sugiere, propone, y bueno, ya las decisiones graves cuando suceden, digamos, situaciones delicadas, ya es importante ir de la mano con el cliente. Hablando de los servidores dedicados, pues sabemos que ellos tienen una amplia gama de aplicaciones en diferentes industrias y escenarios. Su capacidad para ofrecer rendimiento, seguridad y personalización los hace ideales para una variedad de necesidades empresariales. Hablemos un poco de los casos de uso comunes de los servidores dedicados, por ejemplo, sitios web o aplicaciones empresariales, gaming, streaming, por ejemplo. Por supuesto. Generalmente para un sitio web tradicional, digamos que cualquier solución de alojamiento pequeña puede servir, siempre y cuando no haya un volumen de visitas muy grande o que no haya concurrencia. ¿A qué se refiere concurrencia? A que hayan 10.000 personas conectadas al tiempo en una aplicación. En esos casos puntuales nos toca sí o sí irnos de un servidor dedicado preferiblemente que aguante ese tipo de procesos. Además, por ejemplo, una empresa que venda software contable no solamente tiene página web donde ofrece el servicio, sino tiene al interior una intranet o tiene una red interna donde sus clientes hacen consultas, donde hacen todos sus trámites, requiere capacidad de cómputo hacia afuera y hacia adentro. En esos casos puntuales, sí o sí, un servidor dedicado es la solución. Y comparando costos con otras soluciones de hosting, don Ángel. En cuanto a dinero, es claro que hay diferencias, pero al igual que cualquier inversión, uno debe juzgar cuánto invierto y cuánto me puede hacer ganar o cuánto me puede evitar perder en un momento dado ese tipo de soluciones. Bajo esa óptica, es muy buen negocio, es muy barato, es muy rentable alquilar un servidor dedicado. Enfatizo, alquilar un servidor dedicado, porque las personas o las empresas pueden comprar su servidor dedicado. Y aquí es más engorroso en términos de que los equipos se pueden depreciar, de que los equipos se van deteriorando. Cuando se alquila un servidor dedicado con una empresa como Hosden, Hosden debe responder todo el tiempo por el funcionamiento, por el hardware, porque esté actualizado, porque esté en óptimas condiciones para poderlo alquilar. No sucede así cuando el servidor es nuestro. Nosotros como usuarios dueños del servidor dedicado somos los que tendríamos que responder y mantener el equipo al día. Retomando en el tema, don Ángel, porque todo lo que usted nos ha comentado es de suma importancia y técnicamente muy importante al momento de tomar una decisión tan crítica como elegir una solución o un servicio para nuestras empresas. Hablemos un poco más de esas necesidades que tiene la industria TI. Es claro que día tras día
A mí me gusta hacer mucho la comparación con los equipos de cómputo, los computadores. Cada vez los computadores tienen más memoria RAM, cada vez los computadores tienen discos duros más rápidos, cada vez los computadores tienen mayores prestaciones que los del pasado. A los servidores les sucede exactamente lo mismo. No es lo mismo una memoria RAM DDR3 que una memoria RAM DDR4. Es mucho más rápido la última que mencionamos y es importante como tener claro ese tipo de cosas. Ahora, con el boom de la inteligencia artificial, necesitamos máquinas cada vez más poderosas para que puedan hacer ese tipo de deducciones, de cálculos, manejar volúmenes de información grandísimos, tomar decisiones sobre la data. Un servidor dedicado puede servirle a una empresa e inclusive en un instante podemos necesitar un clúster de servidores dependiendo de la necesidad de cada empresa. Don Ángel me leyó precisamente la mente. Iba para allá. Ya Hoy en día y en la actualidad que hablamos tanto de inteligencia artificial y lo vemos pues en diferentes aplicaciones, ChatGPT por nombrar una, y deben haber muchísimas más. Nuestros servidores dedicados como tal, los servidores de Hostdine, están en la capacidad de recibir este tipo de aplicaciones. A ver, la pregunta es, digamos, tiene dos aristas. Okay. Utilidades como ChatGPT tienen su propia plataforma y funcionan en web. Al menos el servicio masivo que casi todos usamos. Existe la opción de contratar la API que esté conectada a servidores para ejecutar las cosas, pero en ese caso sí requeriría muchísimo más hardware para poder obrar. Pero digamos, una empresa promedio, suena terrible el término, pero así es, digamos, para cosas muy básicas, muy prácticas, un servidor dedicado le puede servir. Ahora bien, si requiere desarrollar una solución propia de inteligencia artificial, no una plataforma web o una aplicación que instale en su máquina, ahí sí requiere muchísimo más hardware y muchísima más conectividad y muchísimo más recursos para que eso le funcione. Y presupuesto además. Don Ángel, siguiendo en el tema y retomando la idea, si una persona o bueno, una empresa en este momento requiere los servidores dedicados, bueno, a su medida y capacidad, dependiendo de lo que necesite, ¿puede, por ejemplo, alojar sus servidores en otro país? Por supuesto. Hostdine es una empresa muy grande que tiene más de 13 centros de datos alrededor del mundo, que digamos que administra, que gestiona de forma directa. Un usuario puede solicitar, encargar, alquilar un servidor dedicado en los Estados Unidos. Y Hostdine tiene cobertura, por ejemplo, en el centro de datos de Orlando, e inclusive tenemos un centro de datos donde nos podemos apoyar en Los Ángeles, por colocar un ejemplo. Pero así como eso, también tenemos centro de datos en Londres y en Asia y en otras partes del mundo. Perfecto, don Ángel. Hablando de que los servidores dedicados son una solución versátil y potente, adecuada pues para una amplia gama de aplicaciones, como por ejemplo el alojamiento de sitios web y el alto tráfico hasta la generación de datos sensibles y aplicaciones empresariales. Y ya para ir finalizando, claro está, ¿qué recomendaciones o qué necesidades ve usted que debería tener en cuenta al momento de hablar de servidores dedicados? Es claro que no solamente es una oportunidad, sino también es una responsabilidad y un reto. No es cuando yo enfatizaba o mencionaba que un servidor dedicado tenía ciertos limitantes, ciertas cosas. Una máquina grande es como un carro de alto cilindraje, requiere saber mecánica, requiere saber cómo se sostiene un equipo de esos. Administrar un servidor dedicado implica no necesariamente saber el 100% de cómo se administra una máquina de estas, pero sí entender la lógica, pero sí saber que es importante que haya un ingeniero que nos acompañe del lado del cliente, de la empresa, en todos los procesos, porque esto implica mayor conocimiento, implica mayor bagaje intelectual para desarrollar aplicaciones, para controlar todas las cosas. Perfecto, don Ángel. Bueno, entonces para concluir, yo creo que a todos nos quedó muy claro que para muchas empresas, especialmente para aquellas con requisitos específicos de alto rendimiento y seguridad, los servidores dedicados pueden ofrecer un valor sustancial y ser una inversión
inteligente a largo plazo. ¿Usted qué dice, don Ángel? Totalmente. Es como en la vida. Es importante saber qué adquirimos y es importante saber las capacidades, cómo nos puede proyectar las herramientas que adquirimos. Don Ángel, ya para ir cerrando nuestro episodio del día de hoy, regálenos por favor un mensaje y una invitación para todos los oyentes en este momento que están interesados en nuestras soluciones o en nuestros servidores dedicados. Hostdine es una empresa con larga trayectoria no solamente en alojamiento web, sino en soluciones tecnológicas, en asesoría para empresas. Esto es muy importante porque en el mercado hay muchas empresas que venden humo. Nosotros tenemos sede física en Colombia, facturamos en Colombia, tenemos la planta de personal y nuestro centro de datos también en Colombia y en otros países, por supuesto. Lo que trato de decir es que el cliente debe sentirse respaldado por una empresa como estas. Hablamos español, si es necesario también hablamos inglés. Lo que trato de plantear con esto es que el cliente no se siente solo, es fácil entender las instrucciones, es fácil comprender qué debe hacer en un momento dado. Entonces pienso que todo eso son garantías de prestación de servicio y pues que somos una empresa afortunadamente con mucho empuje y crecimiento, lo cual pues se transmite, lo cual se transforma en cada vez mejores condiciones para los clientes que necesitan este tipo de soluciones. Bueno, esperamos que les haya quedado todo muy claro. Si tienen dudas nos pueden escribir en los comentarios o en nuestras redes sociales. Vamos a estar muy pendientes y recuerden que el impacto positivo en la reputación de la empresa se basa mucho en la confiabilidad y el rendimiento del servidor. Nos vemos en un próximo podcast. Muchísimas gracias, don Ángel, muy amable, muchas gracias por su explicación. Fue un gusto haber compartido este espacio con usted. El gusto es mío, gracias por invitarme. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias y esto fue Hostdine Podcast. Acabas de escuchar un podcast de Hostdine. Te esperamos en un próximo capítulo. Suscríbete al canal donde nos escuchas y búscanos donde sea que te encuentres. hostdine.com.co